pequeña variación. Se iba a hablar de Luis Cernuda, pero tengo que salir por temas de trabajo, de viaje. Entonces, pues he tenido la suerte de aquí este señor que todo el mundo le conoce, don Miguel Ángel Ramos Lázaro, economista, aparejador, pero sobre todo estudioso de Ortega. Su charla está prevista para abril, pero le he dicho, mira, déjalo 20 hoy y ya en abril ya. Estas cosas suelen pasar. Mirad, los foros del Ateneo, que somos bastantes, trabajamos muchísimo, parece que no, bueno, pero se trabaja para conseguir que este Ateneo siga adelante y sobre todo que las charlas cada vez tenga la gente pues mejor y que sean muy interesantes. Bueno, pero a veces pasan estas cosas que pasa muy mal, que yo de pronto me veo y ahora qué hago yo, a quién llamo, 3 días, imposible, o en un encendido para una charla. Pero bueno, en este caso yo tenía aquí a mi señor marido, ¿eh? Y bueno, nada más deciros eso, que trabajamos. Ahora vamos a oír, digo yo que desde que le conozco he oído hablar de Ortega. En mi, en mi casa yo creo que está casi todo lo que se ha escrito sobre Ortega. Así que creo que hoy va a dar una charla muy interesante. Lo que sí que tengo son las obras completas de Ortega. Bueno, vamos a... el por qué meter a un filósofo en el temas de literatura, yo creo que tiene que ver con la época esta que estamos estudiando, que están estudiando de la Edad de Plata, porque la Edad de Plata coge 3 generaciones, que son la generación del 98, la del 14 y la del 27. Y en ella, en ese periodo de tiempo, que podemos decir que va desde 1900 hasta 1930, pues por ahí más o menos, aunque luego después siguen vivos muchos de los que estaban entonces. Pero vamos, el periodo es ese. Y entonces es importante la figura o sea, es importante el papel que tienen los filósofos como literatos. Y si hay un filósofo que tiene una literatura excepcional para mí, es Ortega y Gasset. Es decir, que no nos apartamos del Ateneo, del foro de literatura. También hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos todos ellos lo que hacían era publicar sus teorías en periódicos, luego por lo tanto eran también periodistas. Bueno, además era la familia Ortega, era desde Ortega, primero, o sea, el abuelo de Ortega ya estaba en los periódicos, en la prensa. La familia Gasset también tenía periódicos, El Sol, El Imparcial, todos esos periódicos van a estar trabajando. Padre de Ortega. O sea, que quiero decir que por eso no está tan desencaminado. Ortega y Gasset, esta es una fotografía en 1953. Él se muere en el 55. Yo tenía, en ese tiempo, en el 55, yo tenía 13 años. 13 años y yo me acuerdo del entierro de Ortega y fue un acontecimiento en Madrid y fue importante todo lo que ya en ese tiempo yo ya le conocía. Entonces, claro es que cuando he puesto el título arriba, he puesto para una lectura personal. Yo sería un atrevimiento por mi parte, que yo no soy filósofo, hablar de filosofía. Pero yo lo que sí que he hecho ha sido leer a Ortega mucho y también he leído mucho más filosofía, aunque no haya sacado títulos. En cualquier caso, que la lectura personal es que yo creo que todas las obras, tanto sean de literatura como de ciencia, tienen diferentes lecturas. Cada uno tiene una lectura que le va a dar un sentido a lo que está leyendo. No todos vamos a dar el mismo sentido a la lectura. Entonces, esta es lo que yo voy a contar,
es una lectura personal mía de lo que yo puedo haber apreciado al hacer la lectura. Bien, aquí aparece Ortega se reunían en aquellos tiempos también era lo de los filósofos, los literatos, los pintores. Entonces, fijaros, esta es una reunión que hacían encima de donde está la Casa del Libro ahora, entonces era la editorial Espasa Calpe, y entonces allí es donde se... Fijaros que aquí aparece Ortega aquí a la derecha, pero tenemos a Marañón, a Pío Baroja, a Zorín, pero también tenemos a Zuluaga, al fondo a la izquierda, arriba, y a Inclán hasta un torero, que yo supongo que sería. Quiero decir que había en estas tertulias que se hacían en cafés o en casas o en reuniones privadas, pues se trataba todo el acontecer del tiempo y se expresaba y expresaban entre ellos. Pues gran parte de toda la obra de todas estas generaciones de la Edad de Plata será consecuencia de los frutos que salieron de estas. Todo lo que hacemos nosotros ahora aquí, en plan de tertulias, aquí en el Ateneo, a lo mejor algún día sale en la historia y nos dan la importancia que... Bien, una de las representaciones es que Ortega le gustaba mucho la representación de los símbolos, ¿no? Y utiliza dos símbolos, voy a usarlos. Uno de ellos es el de la lechuza. La lechuza que es la que tiene los ojos grandes y está... No habla, pero sin embargo mira. Y es porque la mayor parte de sus obras de ensayos pues, van a estar recogidos en unas obras que se llamarán El Espectador, y dice cuál es la figura del filósofo, pues el espectador, y que mira hacia el exterior y que observa y que analiza. Ferrater Mora es discípulo de Ortega y Gasset, y entonces habla en sus obras, cuando tiene una obra dedicada exclusivamente a las teorías de Ortega y Gasset, dice las teorías podrían englobarse en tres periodos que corresponden a diversas épocas de su vida. La primera de todo es la del objetivismo, que es de 1902 a 1914, y coincide con la época en la que él va a estudiar a Alemania, y es como consecuencia de ser, era discípulo de los neokantianos que en Alemania estaban. Él va a estudiar va a analizar la filosofía desde el neokantiano, pero enseguida, a partir del segundo periodo, a partir de 1914, ya va a ir cambiando hacia unas teorías personales. Una de ellas es la del perspectivismo, que le llama Ferrer. Y va desde 1914 a 1920. Y la tercera, que es la parte más importante porque es la que recoge casi toda la filosofía que nos ha llegado, es la de 1923 a 1905. En 1914, en la segunda, hay que recordar siempre la obra que hizo aquí en este edificio, no aquí, pero en el otro siguiente, me parece que era. Él venían a pasar los veraneos aquí y aquí escribió las Meditaciones del Quijote, es el primer libro que va a editar la editorial de Revista de Occidente que va a crear Ortega. Bueno, el raciovitalismo, que ya le he puesto, empieza, según Ferrer Mora, en 1923, precisamente es la época en la que escribe esta obra, que es la que la base de hoy, que es el tema de nuestro tiempo. El tema de nuestro tiempo lo he elegido porque, como estamos tratando en filosofía, sobre todo, se está tratando de la teoría de los valores y la teoría de la estimativa que decía Ortega y Gasset, la teoría axiología también. O sea, el tema de valores lo estudia
desde esta perspectiva del tema de nuestro tiempo, porque detrás de lo que vamos a analizar siempre nos vamos a encontrar que falta la ciencia de los valores. Y este era un proyecto que tenía Ortega en mente de hacer, o sea, realizar, llevar adelante, escribir la ciencia de valores. No llegó a conseguirlo porque murió antes, murió bastante joven. Entonces, quieren abarcar y sobre todo lo que quería abarcar de ellas. Hay muchas obras que se le van a quedar en el aire y no las va a poder llevar. Las tiene solo anunciadas, pero no las... Pero, sin embargo, como yo hemos tratado de los temas de valores y la psicología y todo esto en el área de filosofía, pues por eso yo siempre me ha el obra radical de Ortega y Gasset. Estamos hablando de valores y ya está, y nos estamos quejando de que están perdiéndose los valores. Los valores no se pierden. Hay valores positivos y valores negativos. El problema es distinguir la cantidad de los positivos y la cantidad de los negativos y saber cuáles son los prioritarios según los valores que la sociedad entiende como definitivos. Pues en el primer periodo sería el objetivismo, digo, que dice, ¿qué contiene la realidad de las cosas? Pues es, viendo las teorías de Kant, pues dice, las cosas tienen una imagen, una forma, una extensión, un tamaño, su permanencia o caducidad, es decir, todas las categorías que estaba recordando Kant, pues las va a tratar en distintos artículos. No vamos a entrar en la filosofía kantiana, por lo tanto, lo vamos a pasar. Pero en cualquier caso, sí quería, y esto es un capricho mío, porque en esto de la distinción del objetivismo, pues es ver qué cosas tienen los objetivos. Y entonces aquí este cuadro de Magritte, que a mí siempre me ha llamado la atención porque dice, esto no es una pipa. Claro, es que una pipa, una pipa es esto. Esto es la imagen de una pipa. Y entonces es muy diferente una realidad, un objeto en sí, que la imagen o la interpretación que se tiene de ese objeto. Y esto está estudiado en toda la teoría kantiana y en toda la teoría, tanto como de todos los filósofos. Y es importante diferenciar. Sabemos que nosotros percibimos la realidad a través de los sentidos y luego dentro de nuestro, y de forma inmanente, nuestra conciencia la vamos analizando e interpretando y asimilándola según nuestras condiciones. Y que sepamos que muchas veces las condiciones o las acciones o las interpretaciones que hagamos van a ser exclusivamente personales nuestras y no tienen por qué ser la realidad absoluta. Y entonces es importante tener este concepto claro. En el segundo, y abundando en esto, es el periodo del perspectivismo. Entonces, en el perspectivismo es que dice Ortega que todas las cosas se pueden ver desde distintas perspectivas. Y depende de dónde estamos viendo la misma cosa de distinta forma. Si nos imaginamos una manzana que estamos viendo aquí entre medias de los dos, pues Gerardo ve una parte de la manzana, yo veo otra. Los dos sabemos que es una, pero no sabemos lo que hay detrás que ve Gerardo, ni yo veo, ni él sabe lo que yo veo de la manzana. Entonces, el perspectivismo es importante tenerlo en cuenta desde dónde lo estamos. Y también va a ser importante saber desde qué punto vamos a analizar la realidad que estamos viendo. Material, desde el punto económico, desde el punto científico, desde el punto literario o desde un punto de vista filosófico o trascendente. Si queremos, en cualquier caso, trascendente es todo lo que está fuera de nosotros. Inmanente es lo que está en nosotros, nuestras interpretaciones, y trascendente es lo que está fuera, lo que ocurre en el exterior.
No hablamos del trascendente, esta cosa es trascendente, es que es aquello, no es mi pensamiento de aquí. Bueno, aquí vemos que no se descubren, y es importante para esto también tener en cuenta lo que dice aquí, dice, no se descubren más verdades que las que de antemano se buscan. Es decir, si no estamos buscando una verdad, nunca la vamos a encontrar, esa verdad. Encontraremos otra verdad, la que estamos buscando. Es importante saberlo que hay que buscar verdades. Si no buscamos verdades, difícilmente vamos a encontrar ninguna. Dice, las demás, muy evidentes que sean las otras verdades, todos serán, pero no las que vemos, las que existen. Dice, las demás, evidentes que, por muy evidentes que sean, encuentran ciego el espíritu. Quiere decir que yo no voy a sentir nada si no he buscado una verdad. Esto lo escribe en una de las obras que viene en el libro esto que es sobre... Y volviendo a lo del perspectivismo, si nosotros vemos este paisaje, pues lo debemos interpretar de muchas formas diferentes. Podemos ver lo que es bucólico. Entonces, si lo miro desde el punto de vista artístico, pues puede ser agradable, bonito y me recuerda a los pastores. Pero si lo miro desde el punto de vista científico, entonces tendré que ver de qué familia son estos árboles, qué plantas, o qué arriba en la montaña no crecen los árboles, sí crecen. Y si lo vemos desde un punto de vista emotivo, pues puede ser que aquí en este pueblo es donde yo conocí, digo en el hipótesis, yo no estaba ahí cuando lo dejé. Yo como adolescente aquí conocí a mí y entonces este pueblo me va a dar un sentido emotivo mucho más importante que el naturalista, que el ecológico y que el inmobiliario. Y eso lo dejamos a los arquitectos y a los urbanistas. Bueno, este era para ver que un mismo paisaje, una misma realidad, tiene distintas interpretaciones según desde la perspectiva que se esté mirando y se esté analizando esa realidad. Este sería el segundo, es la segunda etapa. Y la tercera etapa, que es la que he dicho, que hacia el año 1923, fecha en la que escribe el tema de nuestro tiempo, pues empieza a darle un valor a la vida. Se va y Ferrater Moral le va a llamar racio-vitalismo. No sé, Ortega no puso, no creo que utilizó esta definición, pero sí que utilizó la expresión de racio-vitalismo y da importancia a dos cosas, y es que hay la razón y existe la vida. Y la vida es mucho más allá, más grande que la simple razón. El valor de la vida de cada uno, cuando hace filosofía está hablando de para qué le sirve a él la filosofía, para qué le sirve a él personalmente, para qué sirve a la sociedad también, para convivir, para qué le sirve a otros profesionales para desarrollar sus actividades. Es decir, que estamos hablando de la vida personal, desde donde analiza Ortega. Y dice, la vida debe medirse por su capacidad de crear los valores de la cultura. Si no creas valores de la cultura, difícilmente la vida tiene un sentido amplio y extenso, digamos, a lo largo de la existencia. No voy a hablar de la historia todavía. En cualquier caso, habla de los valores de la cultura. Sabemos que en la cultura está incluido pues todo aquello que le sirve al hombre para desarrollar su vivencia. La moral, la ética, la moral,
las leyes, el arte, para saber el gusto y la misma religión, pues para saber. Todo eso está metido dentro de la cultura. No es, y no es solamente lo artístico. Lo artístico sí que está dentro de la cultura, pero la cultura es mucho más que solo lo artístico. A la música entre lo artístico, pero a veces la música está tocando más en las fibras emotivas que no en las fibras musicales de composición. Entonces dice, es que lo que mueve nuestra vida es porque hay una creación de valores de la propia cultura. Dice, la vida del hombre es una realidad radical. ¿Por qué es una realidad radical? Porque si no existiera, no nos plantearíamos absolutamente nada. Está en la raíz de nuestra propia existencia. El analizar, el pensar, el sentir, el amar, el escribir, todo, o sea, es la propia vida tiene una realidad que basa nuestra propia existencia. El vivir es siempre, otra de las fórmulas, el vivir es siempre convivir, vivir con alguien y con algo. No está hablando vivir, uno no vive solo, vive en convivencia, vive en comunicación. La vida existe en un medio ambiente. Entonces, con estos dos, pues veríamos que estamos hablando. En el libro de las Meditaciones del Quijote, pues nos hablaba Ortega diciendo que yo soy yo y mis circunstancias son todo con lo que yo estoy conviviendo, todo lo que me rodea a mi alrededor, todo el ambiente en el que estoy metido. Y entonces es importante que tengamos en cuenta que yo no puedo ser si no estoy asociado a unas circunstancias. Luego todos, ahí es lo que en esa realidad radical que está definiendo Ortega es importante darnos cuenta. Bueno, esto ya ha dicho que estos son expresiones que Ferrater Mora va sacando de entre las obras de Ortega, pues lo de la vida va a analizar la Ortega muy profundamente y constantemente. Y dentro de lo que estamos hablando de esta época, pues cuando estamos hablando de las generaciones del 98, generaciones del 14, generaciones del 27, ¿por qué le traigo esto? Pues porque el que saca la idea de lo que son las generaciones y la pone, la plasma en sus obras es Ortega. Bueno, primero empieza con una definición. Un sistema científico, además de ser verdadero, es preciso que sea comprendido por todos los demás. Si no lo comprendemos, ya puede ser todo lo verdadero que quieras, pero si no lo comprendemos, no nos sirve de nada para realizar obras culturales o desarrollo de la vida, tener emociones y sentimientos. Y entonces dice que en la colectividad intelectual siempre se encuentran más o menos aproximadamente dice, escindida en dos grupos. De un lado, los que insisten en la ideología establecida, se basan en las ideologías del pasado. Y en el otro, y dice Ortega, hay una minoría de corazones de vanguardia, de almas alerta, que vislumbran a lo lejos zonas de piel aún intactas. Creo que esta frase es totalmente literaria y viene bien que la notemos, porque la piel del que está hablando intacta es la propia vida de una sociedad y en el exterior. Entonces hay dos tendencias dentro de eso. Una que se basa en mantener las ideas del pasado y otros que empiezan a ver cosas que se pueden. Las transformaciones, estamos hablando de cambios, dependen de ideas, de preferencias morales y de estéticas. Pero dice, ideología, gusto y moralidad son consecuencia de la sensación radical ante la vida, de cómo se sienta la existencia. O sea, es decir, es la propia vida como verdad radical que estábamos hablando la que produce las ideologías
el gusto y la moralidad. Y vuelve a insistir en la gran importancia de esto. Y entonces, en esas dos ambivalencias, pues existirán las generaciones. Y las generaciones serán unas de una generación pasada y otras de otra generación. En su teoría, él habla de que las generaciones se diferencian en 15 años. Y eso, él tiene una teoría que dice que tiene algo que ver con la época en la que uno empieza a tener conciencia de la realidad. Entonces ya estamos hablando de los años 30. Cada 15 años hay una generación. 98 al 14. Y del 17, y del 14 al 27 hay 13. O sea, quiere decir que más o menos. Y entonces dice que esa generación adquiere un compromiso dinámico, quiere hacer cosas, quiere cambiar o quiere mantener. La generación antigua va a querer mantener. Y ese dinamismo entre mantener y transformar, pues es el compromiso de las propias generaciones. Es el concepto más importante de la historia. Dice que la historia se desarrolla a través de generaciones sucesivas que van interpretando el mundo desde distintos puntos y desde distintas perspectivas. Y es el bonde sobre el que ésta ejecuta sus movimientos. Bueno, pues entonces ya empezamos a ver que dentro de esa convivencia de una generación y de ese movimiento que hay interno, pues tenemos dos teorías, es el relativismo y el racionalismo. Todo esto son textos de Pega, quiero decir que no he puesto ningún texto, todos textos de... Bajo el nombre de verdad se oculta un problema sumamente dramático. Dramático lo utiliza también Ortega para decir la vida es un drama. El drama no es una tragedia, el drama puede ser una comedia también. O sea, lo que sí que es un drama pues porque el drama es una representación teatral que se hace en un escenario. Entonces, él dice que nosotros estamos representando un papel personal en el escenario de nuestra sociedad o de nuestro entorno o de nuestro... Y nosotros tenemos como un personaje, pues estamos representando. Y el primer drama es buscar la verdad. Dice, cada individuo posee sus propias convicciones, más o menos duraderas, que son para él la verdad. Desde el perspectivismo que hablábamos antes, pues depende de dónde lo estemos mirando y qué posición adoptemos para analizar la realidad, pues vamos a creer que la verdad, lo que yo pienso es la verdad. Y dice, no hay más que verdades relativas. Quiere decir, cada persona tiene sus verdades. Dice, tal es la doctrina relativista. Él está hablando de que esta es lo de la doctrina de los... Pero, por otro lado, está la doctrina del racionalismo. Y dice que desde el Renacimiento, por los senos del alma europea, la tendencia antagónica, el racionalismo, que para salvar la verdad renuncia a la vida. Y aquí es donde empezamos a analizar y a descubrir la teoría y las interpretaciones. La vida radical, porque está hablando de la vida. La vida que depende de la voluntad. Dice, siendo la voluntad mucho más amplia y más extensa que el entendimiento, que la razón, no la contengo en los mismos límites. La realidad no la puedo meter dentro de los límites de la razón. Hay muchos sentimientos, muchos pensamientos, muchas situaciones y muchos comportamientos que no tienen nada que ver con nuestra actitud racional, sino tiene que ver con otros movimientos internos, como ser los sentimientos o las emociones y inclusive las convivencias con los demás, el aceptar las ideas de otros o no aceptarlas. O sea, es la voluntad, es una cuestión importante porque es que sí que toda la vida del hombre depende de la voluntad con que actúa. Y aquí sí que volvemos a uno de los temas tan traídos y llevados que es la libertad
libertad del hombre significa la capacidad de decidir voluntariamente hacer algo. No, la libertad, ya lo hablábamos, lo hemos hablado otras veces en filosofía, puede ser bueno, puede ser malo. O sea, los actos mejores que uno hace, los hace voluntariamente. Los actos que uno hace, los hace también voluntariamente. Es decir, que gracias a tener la libertad tenemos capacidad de decidir. Entonces, esa es nuestra vida, en la que tenemos voluntad propia y tenemos capacidad de decidir para actuar. Y eso no podemos encerrarlo en las verdades racionales exclusivamente. Las verdades racionales pues son las que en el Renacimiento empiezan a utilizarse desde Descartes en adelante pues para ir descubriendo lo que son las ciencias, la verdad científica. Pero hay otra serie de cosas que se ha olvidado y, relegando dejando en primer lugar la racionalidad. Dice, el hombre es un animal racional. No es verdad. El hombre no es un animal racional. El hombre, además de ser racional, es emotivo. Tiene voluntad y tiene capacidad de decidir. Es decir, el hombre no es solo razón. El hombre es mucho más que la razón. La historia sería sustancialmente la historia de los errores humanos. ¿Errores por qué? Porque si damos el relativismo, estamos despreciando la verdad en nombre de la vida. Estamos dando más importancia a la voluntad de decidir que no a las verdades racionales. No podemos ser relativistas. Y tampoco podemos ser racionalistas exclusivamente porque entonces estamos dando importancia a la razón, solamente a la verdad, y nos olvidaríamos de la vida más extensa que está detrás de nuestra voluntad y sobre todo en la capacidad de ser. Y entonces a lo largo de la existencia humana pues hay una contraposición entre cultura y vida. ¿Por qué la cultura? Porque la cultura es todos los instrumentos que la sociedad va haciendo para convivir a lo largo de la historia y va inventando leyes, descubriendo verdades, descubriendo ciencias. Y, por otro lado, está desarrollándose la vida de cada una de las personas. Pues, cultura que incluía también la religión, o sea, la religión es importante dentro de la cultura y es importante dentro de las verdades heredadas del pasado. Y Ortega viene a decir que la cultura se hereda, sin embargo la vida es espontánea, te sale nada más nacer, empiezas a vivir. Pues puede que tengas recogiendo la cultura del pasado y en esa contraposición de las generaciones, pues puede que no estés de acuerdo con verdades del pasado asumidas como verdades. Dice el relativismo prefiere la movilidad de la existencia a la quieta e inmutable verdad. Pensábamos que la verdad es eterna y que viene desde el relativismo. Sin embargo, dice, no, lo que quiero es la vida. Prefiero vivir y me olvido de las o no las tengo tan en cuenta. Tengo más en cuenta mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad inclusive. Nosotros no podemos alojar en nuestro espíritu ninguna de las dos posiciones, es decir, el racionalismo por un lado y el relativismo por el otro. No podemos alojar en nuestro espíritu ninguna de las dos posiciones, exclusivamente, porque vivir es alistamiento bajo banderas y disposición al común. Como diría Séneca, vivere militare est. Estamos viviendo, nosotros estamos combatiendo como personajes en el drama en el que estamos representando nuestra propia existencia. Pues estamos combatiendo aquello que para conseguir unas cosas y para alejar. Vivere militare est. O sea, vivir es una militancia que está combatiendo en un ejército.
un ejército que es el tuyo. No digo que sea un ejército el que el Estado. Tiene pues el fenómeno del pensamiento doble haz de la razón. Por un lado, nace como necesidad vital del individuo. Necesidad vital es que la razón es necesaria para vivir y está regido por la ley de la utilidad subjetiva, que nosotros aquello que nos haga daño lo vamos a evitar y aquello que nos favorezca lo vamos a perseguir, lo vamos a ignorar. Es nuestra utilidad subjetiva la que está dando una serie de órdenes, de órdenes a nuestra vida y a nuestra voluntad para. Pero por otro lado, consiste precisamente en una adecuación a las cosas y le impera la ley objetiva de la verdad. Es decir, independientemente de lo que yo vea del mundo y cómo es el mundo es como es. Y es como es, independientemente de lo que yo haya interpretado. Por lo tanto, tengo que estar jugando con este doble haz, entre lo que yo pienso, lo que busco, lo que quiero, y entre la realidad que el mundo tiene. Entonces, por ejemplo, lo que no puedo estirarme desde un edificio porque quiero ser un pájaro. No puedo ser un pájaro, no tengo alas para. La realidad dice cuáles son mis condicionamientos físicos, naturales, psíquicos, etc. Luego, por lo tanto, tengo que tener la realidad en cuenta para saber cómo buscar esos objetivos y cómo usar teniendo en cuenta la realidad que encuentro de verdad. Esto nos llevaría, si abundamos por este tema, llegaremos a todos los fenómenos de. Una cosa es la economía que quisiéramos que fuera y otra cosa es la economía que puede ser. Bien de poder. Si vivimos en un ambiente, en un determinado entorno geográfico, pues dependerá de los recursos que ese entorno geográfico nos permite. Si no hay recursos, no podremos hacer nada de lo que queremos. Entonces, lo otro es querer algo que nunca se va a poder conseguir, a no ser que busques otras formas. Y la de Indias de los exploradores y los conquistadores españoles cuando fueron a América. Bien, pues hay con estas dos ideas de la cultura y la vida y lo vital, pues dice Ortega que hay un doble imperativo. Hay un imperativo cultural que nos viene dado por la cultura de la sociedad y hay un imperativo vital que nos viene dado por nuestro propio sentimiento y pensamiento y etcétera, tanto en sentimiento, en voluntad y en pensamiento. Por ejemplo, en cuanto a sentimientos, pues el imperativo vital es la sinceridad. Cuando dice el imperativo cultural es la verdad. Y dice el juez, diga usted la verdad, toda la verdad y nada más. Pero lo importante para mí, en mi imperativo vital, es decir, yo te quiero a la novia, a la mujer, a la pareja, y dice, yo te quiero, y tiene que ser sincero, porque tú tienes que expresar la sinceridad de lo que realmente es. Y es diferente el imperativo de lo que yo tengo que expresar sentimentalmente a lo que mi mujer va a entender culturalmente que yo le estoy diciendo. La diferencia entre esos dos tipos de imperativos que distinguen. En el caso del pensamiento nos pasa lo mismo. El pensamiento estaríamos buscando. El pensamiento debe ser belleza, o sea, busco una belleza, aquello que es bello, y el arte y en todas las expresiones y hasta la belleza física. Pero lo que importa no es tanto, en el imperativo vital no es la belleza, es el deleite. Y aquí yo me acuerdo de un amigo que yo tenía que decía que su mujer era una chuleta. Dice, ya sé que un entrecot es mejor que una chuleta, pero es que lo que yo tengo y lo que me produce a mí disfrute es la chuleta.
Y entonces dice, es importante, ¿cuál es el sentimiento que tienes hacia él? Porque es el exceso y el valor supremo, sí, que te satisfaga y que te produce, porque Marilyn Monroe no está a mi alcance. Estos dos imperativos hay que tenerlos siempre. Y en cuanto a cómo vamos a ir generando eso. Dice Ortega, una moral geométricamente perfecta, pero que nos deja fríos, que no nos incita a la acción, es subjetivamente inmoral. ¿Por qué? Pues porque no nos sirve para nada. Que puede ser una mujer muy perfecta y no me sirve. O sea, en mi vida, que es la personas que están en mi entorno. El ideal ético, y aquí vamos a ver cosas serias, el ideal ético no puede contentarse con ser el correctísimo. Es preciso que acierte a excitar nuestra impetuosidad. Aparte de que sea correcto el ir a América, pero si no me excita a mi impetuosidad para montarme en barcos e ir hasta allí, pues no está. No, sin embargo, dice, es preciso que el ético que yo tenga sí que sea el que me incite a hacer cosas, a excitar nuestra impetuosidad y hacer aquello que nosotros. Y aquí utiliza otra de las metáforas que usa, que es la metáfora de y es la figura esta, que es la que se esta que editorial El Arquero, porque igual que era en las de la revista de Occidente aparece la lechuza y aquí aparece el arquero, ¿por qué? Porque está disparando una flecha y apuntando. Y la tensión de la cuerda del arco para acertar la diana es lo que está haciendo y tiene que tensionar el arco de tal forma que la flecha llegue hasta la diana, que es donde quiero dar el objetivo. Estoy buscando el objetivo y la tensión del arquero. Y entonces empezamos a hablar, ya metemos aquí ya el tema de la historia, porque la sensibilidad vital es historia. ¿Por qué? Pues porque el destino de nuestra generación, y esto ya está hablando del tema de nuestro tiempo, este escrito lo hizo en 1923 y fue reeditado en 1903. Dice, el destino de nuestra generación no es ser liberal o reaccionario. Y aquí nos llevaríamos a las guerras carlistas. No, el destino de España no era ser ni liberal ni carlista, sino desinteresarse de ese anticuado dilema. Que dice, es un anticuado dilema este imperativo que en el tiempo en que vivía Ortega era candente y con una importancia social muy grande, hasta el extremo que acabamos en una guerra civil. Quiere decirse que hay que olvidarse de este anticuado dilema. Dice nuestra generación, si quiere quedar a espaldas de su propio destino, tiene que orientarse en los caracteres generales de la ciencia que hoy se hace. Y ahora está hablando de ciencia. En vez de fijarse en la política del presente, que es toda anacrónica y mera resonancia de una sensibilidad fenecida. Esto lo está diciendo en el 23. Creo que todos somos conscientes de que eso era una verdad que se puso en evidencia. De lo que hoy se empieza a pensar, depende de lo que mañana se vivirá en las plazas. Todo esto, si lo trasladamos a nuestros tiempos, vamos a dar cuenta de cuáles son las equivocaciones que estamos al no tener en cuenta la escala de valores que requiere el tiempo, nuestro tiempo y por el que vivimos. Y hoy día hablar de esto
no es reaccionario, sino es inmoral el estar en este mundo. La sensibilidad de la época que ahora comienza, en 1923, se basa en una renuncia a la siguiente alternativa. Ni absolutismo racionalista que salva la razón pero nulifica la vida, ni el relativismo que salva la vida evaporando la razón. Claro, esto, racionalismo, relativismo, está todo en esta ambivalencia. La sensibilidad de la época que ahora comienza se caracteriza por su insumisión a este dilema. Esto dicho en 1923. Y dice, los fenómenos intelectuales y los fenómenos voluntarios, hablando de razón y vida, los voluntarios es la vida y los intelectuales es la razón. Dice, los fenómenos intelectuales y los voluntarios de los humanos, dice, ambos son productos espontáneos del sujeto, son espontáneos. El pensamiento y la voluntad son funciones vitales como la digestión o la circulación de la sangre. Y circulación de la sangre no existiríamos y sin voluntad tampoco y sin razón. Han de someterse a una ley objetiva. Para ser verdadero el pensamiento tiene que coincidir con las cosas. Para ser verdadero el pensamiento tiene que coincidir con las cosas. Con la realidad trascendente al sujeto, con la realidad que hay en el exterior. Trascendente. Entonces tiene que ver esa. Y pone el ejemplo, hay un capítulo entero que dedica, y son las dos ironías. Una es Sócrates y otra es Don Juan. Sócrates es la razón. La razón le llevó a ser condenado a tomar la cicuta. Fue condenado a tomar la cicuta en virtud de una creencia, porque él vivía una creencia, pero estaba alejada de la creencia que la sociedad tenía. Fue acusado de no religioso, o sea, de ateo. Sí, por eso le hicieron la cicuta. Luego, Sócrates está actuando racionalmente en virtud, se basa su vida en virtud de la razón y olvida la realidad. La realidad es el trascendente que está fuera. Y por otro lado, Juan es justo lo que a don Juan le importa tener, dice las verdades que la sociedad tiene y las verdades que la sociedad está imponiendo, tanto religiosas como políticas, como geográficas, etcétera, y él vive su vida voluntariamente por espontaneidad y quiere disfrutar de él. Y por eso se ha muerto hasta con una monja. O sea, quiere decir que esta es la gran diferencia entre uno y otro. Está basado en la razón y el otro en el racionalismo y el otro está basado en el relativismo de su ser. Bien, pues a partir de aquí podemos decir que hay que valorar la vida. Si todo esto, si la vida tiene esos dos haces que tenemos que contemplar, hay que saber valorar. Y saber valorar es saber tomar en proporción aquellas cosas que tienen los cálculos y según las medidas que nosotros seamos capaces de ir asignando en nuestra vida. Cuánta cantidad de razón tengo que poner y cuánta cantidad de espontaneidad o de emoción tengo que poner en mi propio deseo. No se puede vivir sin interesarse. Primero, no se puede vivir sin interesarse. La cultura solo pervive mientras sigue recibiendo constante flujo vital de los sujetos, que sigue recibiendo desde dentro, desde nuestra inmanencia, o sea, en nuestro interior, pues tenemos intencionalidad. Queremos hacer. Tenemos intuición, que suponemos que eso es verdad. Y tenemos la intuición de interpretarlo. Y luego tenemos la imaginación creadora para los instrumentos y los artilugios o las leyes, tanto sociales, religiosas o científicas. De tener la mirada sobre el vivir mismo. Para el alpinista, fíjate,
sea, el vivir mismo, la importancia que le da a Ortega diciendo, para el alpinista, lo valioso es la ascensión, y no le importa tanto la cima. La cima no le importa, lo que le importa es llegar hasta la cima, vivir, o sea, ascender, no la propia vida. O sea, es la propia vida la que le importa al alpinista. Pues esto es en lo que es el vivir mismo. ¿Cómo recoge el reconocimiento de la necesidad de valorar la vida? Pues pega varios. Entonces, le dice, cuanto más lo pienso, más evidente me parece que la vida existe simplemente para ser vivida. La gran importancia que le da Goethe a la vida. Y Nietzsche dice de Napoleón que fue el arco con máxima tensión en su momento. Este descubrimiento de ambos fue una intuición genial que anticipa un hecho futuro para la sensibilidad de una época. O tenemos que valorar la vida. Valorar la vida es la misión del tiempo, de nuestro tiempo. Vivir consiste inexorablemente en un hacerse la vida cada cual a sí mismo. La vida no la hacemos. Bueno, y entonces, a partir de ahí, ya nos pasaríamos a analizar ese actual desorientación vital. También lo hace, la estudia Ortega en ese tema. No voy a entrar demasiado. ¿Cuál es? ¿Qué se cree? ¿Qué se respeta? ¿Qué se adora? Entonces, estos serían preguntas que decimos. ¿Cómo volvemos a la cuestión del encuentro con la verdad total, la verdad no solo racional, no solo relativista, sino la verdad total? Bueno, pues él habla que en aquellos tiempos se vivía en un mar de dudas, y lo cita así, mar de dudas, porque estar firme sobre la tierra te da seguridad, pero si vives en un mar de dudas, te plantea una inseguridad de tu propio sistema. Y vuelve a hablar de la doctrina del punto de vista, el perspectivismo que hablábamos en la segunda época. El conocimiento es la adquisición de verdades, y las verdades se nos manifiesta al universo trascendente, no subjetivo, de la realidad. Claro que está todo el rato, pero nos encontramos con este dilema. Por un lado, las verdades son eternas, únicas e invariables. Las verdades, por propia definición, son eternas, únicas e invariables. Pero por otro lado, la vida es peculiaridad, es cambio, es desarrollo. La vida nuestra no es igual que la vida de nuestros padres ni la vida de nuestros abuelos. Es propiamente nuestra. Y es peculiar porque ha habido cambios y porque ha habido un desarrollo. En una palabra, es historia. Entonces, la importancia del punto de vista que estábamos hablando. Y cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra vida. Lo que yo veo no lo puede ver nadie. Lo veo yo solo. Diríamos que cada persona ve el mundo desde una perspectiva y esa visión es real. Lo que yo veo y yo interpreto es real, porque lo tengo, se me ha quedado dentro. Dice, pero no sabemos si es verdadero. Es real porque yo lo veo así. La única perspectiva falsa es esa que pretende ser la única. Dice, no se puede decir que hay una única perspectiva. Las perspectivas son tantas como personas y todos tenemos una perspectiva diferente. Entonces, no puede haber una perspectiva única, porque esa es la falsa. Dicho de otra manera, lo falso es la utopía. ¿La utopía por qué? Porque la verdad no localizada no sale desde un punto de vista, sino está vista desde ningún lugar. Él dice lugar ninguno. No, es que no está vista desde un lugar, desde mi tierra, desde mi pueblo, desde mis estudios, desde mi familia, desde mi convivencia, desde mis amigos.
esta vista imaginándote, la utopía imagina desde ningún punto de vista. Dice, por eso es falsa. No tiene sentido que pueblo, ni época, ni algunos pretendan oponerse a los demás, como si a ellos solos les hubiera cabido en el reparto la verdad entera. Es una afirmación totalmente rotunda. ¿Cómo podemos convivir? Yo nunca voy a tener la verdad completa, solo tendré mi verdad y vosotros tendréis la vuestra. Yo para vivir con vosotros tendré que creer que vosotros estáis viviendo la verdad y yo estoy viviendo la verdad. Y entonces cuando estamos viviendo las dos verdades, ya estaremos en una verdad universal. La verdad integral solo se obtiene articulando lo que el prójimo ve con lo que yo veo y así sucesivamente. El proyecto vital de cada uno implica un esfuerzo de razón y de voluntad. Un esfuerzo, por eso decía, un militare vita, militares. Es un esfuerzo, tenemos que hacer el esfuerzo entre la voluntad y la razón, tal como la estamos usando y en qué medida vamos poniendo cada una de las partes. A las obras verdaderamente valiosas solo se llega por mediación de este esfuerzo. La creación científica y artística, el heroísmo político y moral y la santidad religiosa. Y esto es, el conseguir esto es el proyecto vital de una sociedad a través de esto. Y aquí voy a coger esto ya es cosa mía. Hasta aquí he hablado de Ortega y esto voy a poner yo dos cosas aquí nada más. Porque cuando estuve en Éfeso y estuvimos viendo la biblioteca de Éfeso, vamos, las ruinas de la biblioteca de Éfeso, pues había aquí abajo, si lo veis, entre las columnas hay unas estatuas. Pues esas estatuas son las 4 virtudes que tenían que tener los que estudiaban en la biblioteca. Y son arete, sofía, enoia y episteme. Arete, ahora lo vamos a ver qué significa sofía. En el conocimiento, episteme, el conocimiento, la búsqueda de la verdad científica. Arete, y por esto, arete, en algunos sitios la definen como la virtud. Arete es la virtud, pero tiene una definición más amplia, que es la virtud griega de la eficacia. Se define como virtud el trabajar y conseguir el objetivo que uno se ha planteado. La eficacia es el principio de todos los valores. Pues si vamos a hacer una ciencia de valores, tenemos que partir de la base de que tenemos que tener en cuenta como condición para poder. Y esto no lo tenemos nosotros, porque el arete viene del tiempo de los griegos. Y aquí pasaríamos a la historia como sistema. Aquí ya sí es interpretación de Ortega, que el hombre no tiene naturaleza, el hombre no es cuerpo, que es una cosa, ni es alma, sí que conciencia o espíritu, que es también una cosa. Y dice, el hombre no es cosa ninguna, sino un drama, es decir, una vivencia, su vida, un puro y universal acontecimiento que acontece a cada cual y que en cada cual no es, a su vez, sino acontecimiento. Y la historia como sistema, todas las cosas, sean las que fueren, son ya meras interpretaciones que se esfuerzan en dar a lo que se encuentra. El hombre no encuentra cosas, sino que las pone o supone. Lo que encuentra son puras dificultades y puras facilidades para existir. Esto está publicado en 1935 en inglés, en la obra primera española hasta 1941. En Buenos Aires no se publica en español esta interpretación de la historia como sistema. Y esto sí que esto nos permite contemplar, cuando hablamos de historia pasada, pues nos permite contemplar todo lo que en este esfuerzo, en este drama
personal y colectivo en el que vivimos, pues que es como se va a desarrollar. Este cuadro es el que he puesto otras veces, que es un esquema que he hecho yo cogiendo todos estos. No lo voy a explicar porque ya no. Con esto termina la presentación y es un cuadro de la bajada desde el Palacio de Infantes, que está aquí a la izquierda, por la calle, la carretera que baja. Con esto.